Un saludo, mis amados hermanos. Te habla el pastor y apóstol Manuel Villanueva, presidente del Concilio Mundial Internacional Cristiano de Ministros Independientes de los Estados Unidos, ARCACOR. En esta tarde voy a presentarte nuestro comentario bíblico homilético del Concilio Mundial. No está de más explicarte que este comentario bíblico es autoría de este servidor. Como fundador del concilio hemos preparado este comentario bíblico del libro de Romanos homiléticamente con el fin de que todos los pastores y amigos públicos en general que quieran entender e interpretar el libro de Romanos puedan así entenderlo. Así que mi intención es compartir con ustedes una serie de videos en diferentes etapas sobre el comentario bíblico homilético del Concilio Mundial del libro de Romanos. La última parte del libro de Hechos de los Apóstoles relata la acción de Pablo. Romanos despliega su mente, muestra sus ideas, sus enseñanzas, su espiritualidad, tanto en la acción como en el pensamiento de Pablo, registrados en el Nuevo Testamento, son producto de la actividad realizada por el Espíritu Santo en él, a través de Pablo. Por eso la acción de Pablo es obra misionera y su pensamiento, amado hermano, en revelación. Y es bien importante que usted tenga ese mensaje claro. El contenido de la carta que escribió a los romanos no fue primera revelación que recibió de Dios por medio del Espíritu Santo, ni la única carta. Antes del año 58 después de Cristo, estando todavía en Corinto y a punto de partir hacia Jerusalén, cuando escribió la epístola a los romanos, había escrito por lo menos 5 cartas. Primera de Tesalonicenses en el 51 después de Cristo, segunda de Tesalonicenses hacia el año final del 51 o a comienzo del 52 después de Cristo. Primera de Corintios fue en el hemisferio norte del año 57 después de Cristo. Segunda de Corintios en el verano del 57 después de Cristo. Y Gálatas a fin del año 57 o a comienzo del año 58 después de Cristo. Después de escribir la epístola de los romanos, Pablo escribió la epístola de la prisión de Efesios, Colosenses, Filemón en el año 62 después de Cristo y Filipenses en el 63 después de Cristo. Luego vinieron los hebreos también en el año 63 y las epístolas pastorales de Primera de Timoteo en el año 64 después de Cristo. Tito en el año 65 y Segunda de Timoteo en el año 66, poco antes de su muerte, que ocurrió en el año 67 después de Cristo. Pablo escribió todas sus epístolas entre los años 51 y años 66 después de Cristo, en un periodo de 15 años. La comunidad cristiana de Roma, a cuyos miembros Pablo dirigió las epístolas, estaba compuesta por conversos judíos y gentiles. No se sabe quién lo fundó. Posiblemente fue iniciada por un grupo de judíos y prosélitos del judaísmo residente en Roma, que escucharon la predicación de Pedro durante la fiesta del Pentecostés en Jerusalén, de acuerdo al libro de los Hechos, capítulo 2, verso 10, y creyeron en esa predicación. Al regresar comenzaron a reunirse, con lo cual formaron así la primera comunidad cristiana en el libro de los Romanos. La epístola a los romanos está íntimamente ligada a la epístola de los Gálatas. Está completamente ligada a la epístola de los Gálatas, por la circunstancia en la que Pablo las escribió, casi simultáneamente, y por el tema que desarrolla en ella el Evangelio. Los judaizantes dieron mucho trabajo al apóstol Pablo. Con un esfuerzo insidioso, insistían en derribar a los cristianos de la enseñanza paulina con respecto al Evangelio hacia la salvación por las obras. Veían 2 sistemas de salvación. Uno enseñando y presentando por los sacrificios del santuario, templo cuya práctica reglamentada
en la ley de Moisés referente a los sacrificios, la nación israelita había practicado durante toda su historia y que los judaizantes consideraban indispensable para obtener la salvación. El otro sistema enseñado por Pablo y despreciado por ellos, pues consideraban que la observancia de la ceremonia no se podía omitir, estaba centrado en un único sacrificio hecho por Cristo en la cruz. Los judaizantes crearon una oposición entre la obra y la fe. Oposición confusa cuya confusión existe entre muchos cristianos hasta el día de hoy. Pablo aclaró la cuestión para los creyentes de Gálatas, de Asia Menor, escribiendo la epístola de Gálatas, y para los creyentes de Roma, escribiendo el centro vital a todo el imperio por medio de la epístola de los romanos. El problema de los judaizantes, tan activo en Galacia, probablemente no había surgido aún en Roma, pero podía presentarse en cualquier momento. En todo caso, el asunto, según Pablo, había sido descubierto en la vida de los cristianos desde el comienzo del cristianismo hasta el año 58 después de Cristo. Cuando él escribió la epístola, y es de tal importancia por tratarse de la doctrina misma de la salvación, que no pudo dejar de aclararlo con calma y deliberadamente como parte vital de la sana doctrina cristiana. Por eso Pablo, con nítida claridad y con una medida visible de transparencia, no exenta de candor espiritual y determinación de voluntad, les dice: les ruego, hermanos, que presten atención a los que causan divisiones y ponen tropiezo en contra de la doctrina que ustedes han aprendido. Apártense de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y halagos engañan a los corazones de los ingenuos. La obediencia de ustedes se ha hecho notoria a todos y por eso me gozo en ustedes. Pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo sus pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Romanos 16, versos 17 al 20. El tema de la epístola en el Evangelio, Pablo lo indica 2 veces. Lo dice al comienzo de la epístola y lo repite al final. Utiliza una figura literaria llamada inclusión. De este modo también en varias otras epístolas indica el tema de ella, anunciándola tentativamente al comienzo, mi amado hermano. Cuando dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por su profeta en las Santas Escrituras. Evangelio que se refiere a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Romanos 1, del 1 al 3. Al final, completando la bendición que expresa en forma de doxología, afirma: y al que puede fortalecerse según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del ministerio, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que se ha manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan la fe. El único sabio, Dios, sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Perdóneme, estoy afónico con catarro. Romanos 16, 25 al 27. Como usted puede apreciar, Pablo habla acerca del evangelio que se refiere al Hijo de Dios, prometido por los profetas, oculto desde los tiempos eternos, pero dado a conocer por la Escritura para que todos obedezcan en la fe. Además, Pablo declara en su tema de manera tractativa, no dejando lugar a dudas cuando dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego, pues en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrita: mas el justo por su fe vivirá. Romanos 1, 16
17. Procedemos entonces a estudiar el Evangelio de Cristo revelado en la epístola a los Romanos, teniendo en mente que hay un único evangelio, como Pablo dice a los Gálatas. No hay otro evangelio, sino que hay algunos que lo perturban a ustedes y quieren alterar el evangelio de Cristo, pero sin aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente al que ya les hemos anunciado, sea anatema. Gálatas 1 del 7 y 8. Qué interesante, mi amado hermano, como Pablo está hablando, cómo se parece esto hoy a las iglesias que no quieren aceptar el llamado que el Señor está haciendo para con nosotros. Déjeme explicarle, cuando me puse a escribir, cuando yo hoy dije voy a empezar porque quiero tener diferentes videos en YouTube de diferentes temas, me acordé de Florencio Vázquez, que decía: usted debería escribir un libro. Quizás el Dios me ha dado para enseñar. Estoy analizando esa oferta, posiblemente dejar estos escritos que Dios me ha puesto en mi corazón, esta enseñanza que muchas de ustedes la van a escuchar y dicen: yo nunca me han explicado esto de esta manera, pero es porque el Señor me lo ha dado en la luz, en oración, en sacrificio, en estudio, en dedicación, estudiando la historia bíblica, estudiando la historia contemporánea, la historia medieval, los reyes, los patriarcas, los profetas, estudiando la divinidad, ángeles, demonios, estudiando todo lo que tiene con arqueología, geología, historia, política de los tiempos contemporáneos medievales, y eso me ha llevado a entender ampliamente lo que le estoy presentando. Para muchos no tendrá valor lo que yo estoy hablando hoy, pero para otros será una joya escogida. Fíjese que Pablo estaba en la ciudad de Corinto, casi al final de su ministerio, esa ciudad donde llegó por primera vez en el año 51 después de Cristo. Habían pasado 7 años, tanta experiencia, tantos viajes, tantas ciudades visitadas, tanta gente había recibido el evangelio por su predicación. Hombres de memoria extraordinaria recordaban todo lo vivido hasta su mínimo detalle. Llegó a Corinto durante un segundo viaje misionero, después de haber predicado a Frigia, a Galacia, a Macedonia. El Señor no le había permitido avanzar hacia el noroeste de Asia Menor, lo que quería en Europa cuando llegó a Misia, país ubicado al sur del mar de Marmara. Intentó entrar en el territorio de Britania, pero el Espíritu Santo se lo impidió, yendo hacia el este. Se hubiera dejado mucho de Europa, donde el Señor quería que él fuera. Siguió hacia el oeste a Troas, última ciudad de Misia en la costa del mar Egeo, frente a Macedonia. Había llegado el momento que el Señor esperaba para informarle sus planes. Se lo dijo a su modo por medio de una visión. Pablo vio un varón con ruegos, lo invitaba diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Libro de los Hechos, capítulo 16, verso 9. Lo atendió todo. Pablo nunca dejaba de entender los mensajes del Señor. Lo aceptaba y lo cumplía sin objeción alguna. Pablo fue emocionado y lleno de expectativas. Entró en Europa por primera vez. Llevaba el evangelio a un nuevo continente, sabiendo que Dios tenía allí mucho pueblo listo para recibirlo y para ayudarlo a seguir avanzando con la misión apostólica que el Señor mismo le había confiado. Las memorias de lo ocurrido en la cárcel de Filipo vinieron a Pablo. Recordó los 3 sábados en los que los discípulos en la sinagoga de Tesalónica y el intento destructor de sus enemigos. Con agrado vinieron a su mente los estudiosos y nobles veranos. Luego Atenas, la grandiosa Atenas, llena de dioses, con sus sabios orgullos y sus extrañas curiosidades por el nuevo saber, sin dar un paso más allá de su vida y tradiciones, amados hermanos. Entonces, Corinto, aquella primera vez, como fue un sueño espiritual de los mejores, en su encuentro con Aquila y Priscila, los conversos judíos
y los conversos griegos en la sinagoga, su hospedaje en la casa de justos y ricos, temerosos de Dios, generosos y buenos. La conversión de Crispo, el alto dignatario de la sinagoga, el fracaso de la rebelión contra él porque Galión, procónsul de Acaya, no lo apoyó. 1 año y medio de predicación del evangelio en la ciudad y muchos conversos que lo asistían, de acuerdo a Hechos 18, del 1 al 18. Siguió su segundo viaje misionero retornando a Antioquía en el año 52 después de Cristo. El año siguiente, Pablo estaba otra vez en marcha recorriendo ciudades ya visitadas, visitando nuevas ciudades. Su tercer viaje misionero estando en Efesos. Noticias inquietantes que venían de Corinto, divisiones en la iglesia, inmoralidad de sus miembros, apostasía, la angustia que sintió por los cristianos inmaduros y sin espiritualidad. Las cartas que les escribió, todo lo que hizo para evitar el desvío de ellos y su perdición. Todo eso había pasado. En el año 58 después de Cristo, Pablo estaba en Corinto, ya sin ninguna angustia, pero los cristianos de esa ciudad, y con la calma necesaria para planear nuevas actividades y nuevos avances para el futuro, su mente se concentró en Jerusalén, Roma y España. Así estaba en el itinerario de su futuro viaje misionero. Quería visitar Roma porque estaba en la ruta hacia España. Y escribió a la comunidad cristiana de esa ciudad, de tal manera que cuando llegara a ellos lo ayudaran en la empresa misionera a favor de los españoles. Véase Romanos, capítulo 15, verso 22 al 25. Decidió escribirle una carta. ¿Qué tema? El que más le inquietaba en ese momento. Acaba de terminar una carta dirigida a los Gálatas para aclararles el evangelio porque un grupo de agitadores judeocristianos querían imponerle a la incircuncisión y el cumplimiento de la ley ceremonial como indigentes esenciales del evangelio. Pablo denunció el evangelio resultante con esos agregados como una perversión del evangelio y con otro evangelio diferente del evangelio predicado por él y por toda la iglesia cristiana, de acuerdo a Gálatas capítulo 1 del 6 al 9. Había tenido que enfrentar a esos judaizantes en Antioquía, en Jerusalén y en Galacia. ¿Cuánto tiempo les tomaría llevar su agitación a Roma? La mejor era que cuando llegaran los cristianos de Roma estuvieran preparados para rechazarlos. Les contó una doctrina. No hizo teología ni filosofía al estilo platónico ni Aristóteles, ni recurrió a una explicación sistemática como hacen hoy los eruditos cristianos. Les contó la salvación de un modo personal desde sus propias vivencias en el Espíritu Santo, al modo de los antiguos profetas, sin pretender más objetividad que la revelación misma. ¿Podría ser más objetivo que esto, Pablo? ¿Más auténtico? ¿Más profundo? ¿Más verdadero? La respuesta es obvia, y en este estudio seguiremos lo obvio, lo espiritualmente manifiesto cuando la revelación viene de Dios. Desarrolló un plan sencillo. La argumentación puede volverse un poco complicada a veces, pero el plan es directo y sin confusiones. Número 1, una introducción que contiene saludos personales, el tema de la epístola del evangelio y una breve referencia de sus planes futuros. Romanos 1 del 1 al 16. Número 2, una exposición de la doctrina del evangelio que incluye la justificación por la fe, la santificación por la fe y la salvación de Israel y de los gentiles. Romanos 1, 17 y Romanos 11, 36. Número 3, la aplicación práctica de la doctrina en revelación con varios aspectos de la vida individual y la comunitaria, el sacrificio propio de la relación con la iglesia, con los demás, con el Estado, el amor, la segunda venida de Cristo, la tolerancia mutua entre los cristianos. En ello, el poder de Dios se vuelve visible, de acuerdo a Romanos 12:1 y Romanos 15:13. Y número 4, finalmente una conclusión.
con asuntos personales, saludos, advertencias, bendición y doxología, amado hermano, en la que Pablo repite el tema de la epístola del Evangelio, según Romanos 15, 14 y Romanos 16, 27. Ahora, hay un saludo evangélico en Romanos 1, del 1 al 7. Pablo escribió una carta en el estilo de la época. Debía comenzar con un saludo y mencionar a quién o a quienes estaba dirigido. Lo hizo. Se presentó a sí mismo como siervo de Jesucristo y apóstol del Hijo de Dios. Y los destinatarios eran todos los cristianos de Roma. Dicho así, parece demasiado formal, demasiado frío y sin espiritualidad. No revela la intimidad de la conversación con los creyentes romanos que Pablo inicia con el saludo. Pero cuando dice siervo de Jesucristo es un detalle sumamente importante. Yo soy Pablo, les dijo, un esclavo de Cristo Jesús, y como esclavo solo hago lo que mi Señor me ordena. Él me llamó para que fuera su apóstol, su enviado personal, con una misión vinculada al Evangelio de Dios. Dios lo había prometido desde hace mucho tiempo por medio de los profetas que escribieron acerca de él en las Santas Escrituras. Los cristianos de Roma, cuando leyeron esta carta y escucharon estas palabras, pensaron en el siervo del Señor. No lo conocían personalmente, pero habían oído acerca de él. Cuando llegó a Roma en la primavera del año 61, 3 años después de la fecha en que escribió la carta, algunos cristianos de esa ciudad habían oído que se aproximaba, salieron a la ciudad para recibirlo. Un grupo fue hasta el foro de Apio, 71 kilómetros al sur de Roma, y otros lo esperaron en las 3 tabernas a 55 kilómetros de esa ciudad. El encuentro fue tan afectivo que el siervo del Señor, entonces un prisionero del imperio, cobrando ánimo, se llenó de gratitud a Dios. Léase el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versos 14 y 15. ¿Por qué un esclavo despertaba tanto afecto, tanta simpatía y tanto respeto? No porque fuera esclavo de una persona importante o muy rica. No era esclavo de persona alguna. Era siervo de Jesucristo, Señor también de todos los cristianos que vivían en Roma y de los que vivían en cualquier otro lugar del mundo. Aunque los cristianos de Roma, en el momento en que recibieron la carta, no conocieron a Pablo en forma personal, conocían bien a Jesucristo, creían en él, lo amaban, le servían, al igual que Pablo. También ellos se sentían siervos activos en la comunicación del Evangelio y listos para morir por él si fuese necesario. También Pablo se presenta en esta carta como apóstol del Hijo de Dios. Además de siervo, Pablo se declaró apóstol, un enviado personal del Hijo de Dios. Por medio de él, dijo, recibimos la gracia y el apostolado, Romanos 1:5. Así como la obediencia de Pablo, el siervo era incondicional y constante. La fidelidad del apóstol y de la dedicación a la obra del Hijo de Dios la había encomendado, eran inquebrantables, amado hermano. Qué tremendo saludo es. Lejos de ser un frío saludo rutinario, se convirtió en una sincera comunicación espiritual del grado más alto, más profundo, más auténtico, más propio y más real. Pablo, desconocido para ello, íntimo del Señor, mostraba la intimidad de su relación con él por medio de estas expresiones: siervo, apóstol, que además comunicaba una santa determinación del servicio a su Señor, tan auténtica y por su autenticidad tan propia a los santos. Amado amigo que me estás viendo, el ambiente de santidad siempre se comunica entre los santos. Entre ellos hay simulaciones e hipocresías. Muestran lo que son en el Señor sin apavimiento, sin afectación naturalmente, como el agua que fluye en la Vicente o en la vertiente. Sonora, sin exagerados ruidos llamativos, refrescantes, sin fríos congelados, es lo que el Señor presenta en esta hora para cada uno de nosotros. Cristalina,
sin la impureza que los ríos acumulan en su cuerpo por influencia de suelo suelto o por la acción de gente descuidada, irresponsable y sucia. La santidad es siempre santa, sencilla pero expresiva, propia pero compartida, serena pero activa, segura pero nunca petulante. Tiene la santidad una sonrisa de bondad, llena de gracia, que nunca viste de ironía, ni sarcasmo, ni desprecio. Es siempre una forma de amor más notable, una expresión del corazón más resto, un afecto de la más fiel, una excelencia, amado hermano. Los cristianos de Roma, identificados con Pablo, en el mismo Señor y en la misma misión, solo podían sentirse integrados con Él en la más estable unidad del Evangelio. Pero ¿qué presentó Pablo, mi amado hermano? ¿Qué y para quién presentó Pablo? Presentó el Evangelio de Jesús. No sus palabras, no lo que él pensaba, sino que estaba presentando el propio Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí está. Entonces, nosotros tenemos que entender qué es lo que el Señor ha querido para con nosotros en esta tarde. Entonces, cuando nosotros hablamos en esta tarde de este mensaje, usted tiene que entender lo que el Señor está hablando por gracia divina. Y Pablo hablaba a nombre de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio se refiere al Hijo de Dios. Continuo diciendo, Pablo, nuestro Señor Jesucristo, según la naturaleza humana, el esperado, el descendiente de David, pero según el Espíritu de Santidad, el Hijo de Dios, declarando sí a causa de la resurrección. De manera que Pablo produjo una definición del Evangelio. La más sencilla posible. El Evangelio es Jesús. La más completa de todas las definiciones que pudieran ofrecerse. El Evangelio es una explicación acerca del Hijo de Dios, Señor de todos nosotros, Hijo de David, Hijo de Dios, humanamente divino, superior a todos cuanto existe asociado al Espíritu de Santidad, por la santidad misma que estaba y está en Él, sin haberla recibido de nadie. Tiene poder sobre la muerte, y por ese poder, aunque descendió al sepulcro, muriendo por todos los pecadores, resucitó para mostrar el universo entero que solo Él era supremo y que todo el poder necesario para cumplir cada promesa del Evangelio estaba en Él sin recibirlo. ¿Qué más podría decir Pablo acerca del Evangelio? Jesús, justificación, poder y todo lo demás, que poco a poco, a través de toda la epístola, desgrana ante nuestros ojos espirituales como eficiente desgarrador de una mazorca reveladora, cuyo grano dorado de maíz eterno deslumbra nuestro espíritu y creemos. Amado hermano, ¿qué clase de fe es la que los creyentes tienen hoy? ¿A qué fe los conduce Pablo, el siervo del apóstol de los santos? Por medio del Hijo de Dios recibimos la gracia, y el apostolado dijo y agregó, para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe, por amor a su nombre. Romanos 1:5. Desde el comienzo establece el principio supremo que permite alcanzar el conocimiento del Evangelio, no el modo humano, que es fácil, barato, falso, negligente, inútil, sino a la manera de Dios, en armonía con su voluntad, porque hasta el Evangelio mismo fue revelado a los seres humanos por su propio mandamiento y para que lo logren la obediencia por la fe. Lo más poderoso de ellas, y lo cual nadie verá al Señor. Así lo dice Pablo al concluir la epístola, más que repitiendo un concepto establecido y validando el objetivo final del Evangelio. Al que puede fortalecer a todos ustedes según el Evangelio oculto desde los tiempos eternos, pero manifestado ahora a todas las naciones por las escrituras de los profetas según el mandamiento de Dios, para que los conozcan y para que obedezcan en la fe. Romanos 16, 25 y 27.
por la desobediencia a Dios, todos los seres humanos se hicieron pecadores. Pero la fe engendradora en ellos, gracias a la obra del Espíritu de Dios, como un don de Jesucristo, que lo engendra con el regalo de su propia vida, puede obedecer a Dios y por la fe reciben también el regalo de la vida eterna. Si la obediencia de la fe, este conocimiento del Evangelio, poder no se logra, ni la salvación en la vida del desobediente. Es una equitativa contemplación de algo posible, pero nunca alcanzable. Entre la fe que se obedece y la fe que se desprecia, la obediencia existe una distancia, y una distancia espiritual, tan grande como la misma santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero en la vida cristiana todo comienza y todo se completa por fe, porque la fe es un modo de ser, un ser en Cristo. El saludo de Pablo, poco a poco, a medida que el siervo de Jesucristo y el apóstol del Hijo de Dios, por el llamado directo de Dios mismo, aumenta sus palabras de saludación, se va convirtiendo en un verdadero saludo espiritual, un saludo evangélico. Tanto se mezcla el evangelio que se viste de características y por causa de eso se convierte en un vehículo de comunicación. Ocurre que cada cosa que el apóstol realiza es un modo de comunicación que informa algo esencial del Señor quien lo envió. Y a la esencia misma de su envío es el evangelio. De ahí que nada puede decir ni incluir en dicho el evangelio, la persona de Jesús y poder activo en favor de los pecadores activos está dentro de ellos, porque ser antiguos pecadores queda atrás y solo perezca en ellos su nuevo ser en Jesucristo. Hasta aquí la primera enseñanza del libro de Romanos. En otro video seguiremos hablando sobre esta enseñanza. Que la paz del Señor Jesucristo llegue a tu corazón. Esta es una enseñanza del Concilio Mundial Internacional Cristiano de su presidente apóstol Manuel Villanueva y que vamos a estar instruyendo a través de nuestra página en YouTube. Dios te bendiga y que la paz del Señor Jesucristo esté en vosotros.